La obligación del empleador se garantiza en un ambiente de trabajo seguro. No se suspende por falta de plata. Lo que sí pasa es que sin un comité mixto funcionando, esas faltas quedan invisibles. Y cuando quedan invisibles, las pagamos nosotros y nosotras como trabajadores del Estado. Les doy un ejemplo concreto rápidamente. En un hospital de la ciudad de La Plata, de donde yo vengo, cuando un sector se incendió en esa dependencia, la respuesta inicial fue responsabilizar al trabajador. Pero cuando activamos el comité mixto, logramos que venga Higiene y Seguridad Provincial, que se haga el informe correspondiente técnico y que quede por escrito que el problema era la falta de mantenimiento y de capacitación del personal. Sin ese comité, hoy habría una sanción para un compañero, para un trabajador o trabajadora, y el sector seguiría igual, invisibilizando los defectos de cada uno de ellos. Esa es la diferencia entre pelear solos y pelear organizados. Ahora bien, con el presupuesto corto, ¿cómo podemos resolver dentro del comité mixto? Mucho más de lo que por ahí podemos pensar. En principio, dentro del comité discutimos las prioridades, las necesidades más urgentes dentro de los espacios de trabajo a solucionar o a refaccionar. Se hace también prevención, donde los accidentes no son mala suerte, es falta de mantenimiento o capacitación, y esto todo se documenta. Se exige que se deje constancia, y esa constancia es la que después nos respalda para el Ministerio de Trabajo o la CRT. Tercero, cuidarnos entre nosotros. El comité mixto es también un espacio para frenar la sobrecarga. Es un sector, en un sector está con 3 personas haciendo un trabajo de 8, eso es un riesgo psicosocial y eso también se denuncia dentro de ese espacio. Compañeras y compañeros, el ajuste nacional nos quiere convencer de que la única salida es individual, es arreglate como puedas, bancátela solo, andate. Nosotros decimos que no, la salida es colectiva y pasa por fortalecer cada comité mixto en cada hospital, en cada CAPS y en cada dependencia. Por eso desde ATE Provincia de Buenos Aires les proponemos 3 cosas. Voy cerrando. Primero, que en cada lugar de trabajo exijamos la conformación y la reunión del comité mixto. Si no se reúne, hay que denunciarlo. Segundo, capacitemos a nuestros delegados y delegadas en higiene y seguridad. Para eso también tenemos talleres, no solamente de la organización, sino también desde la gestión que se vienen haciendo en ese marco. No podemos ir a discutir con un empleador sin saber qué dice la ley. Y tercero, es que usemos cada acta del comité como herramienta de lucha, porque esa acta es un documento público que nos sirve para pelear los presupuestos, para denunciar al ministerio y para no dejar que nos mientan. Compañeros y compañeras, ellos tienen el ajuste y el discurso del no hay plata. Nosotros tenemos la organización, la ley, la verdad de lo que pasa en cada sector. Los comités mixtos nos resuelven todo, pero sin ellos no podemos resolver nada. Organicémonos, documentemos, peleemos, porque la salud que defendemos es la del pueblo, pero también es la nuestra. Muchas gracias. Gracias Luis. Bueno, ahora vamos a pasar al compañero del sector privado. Y quería hacer una mención en especial, porque hace 1 año y medio atrás, nuestro Walter Correa, hace 1 año atrás, hizo una comisión de salud en la cual hoy por hoy estamos trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires con todos los comités mixtos que se fueron integrando. En su momento era una herramienta que estaba, pero no estaba en funcionamiento. Así que el ministro hizo esa comisión en la cual se puso en marcha el funcionamiento de los comités mixtos y hoy por hoy tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires más de 300 comités inscriptos. En ese momento cuando arrancamos había 60, 70. Hoy hay 300 y hay más de 200 que están para firmar. Así que tanto nosotros que estamos laburando, estamos conformes con esto, pero más conformes están los trabajadores que lo están utilizando como una trinchera para poder pelear contra estas medidas que están viniendo del gobierno nacional. Quería hacer esa mención antes de pasar al sector privado y agradecer al ministro. Pasamos al sector privado, Nico Rivero.
Bueno, gracias Sergio. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, gracias al ministro. La verdad que estos espacios de debate, de consenso, de diálogo social son muy importantes y más en estos tiempos que están corriendo. Así que en principio poner en valor este tipo de discusiones, ¿no? Actualmente nosotros tenemos dos leyes provinciales, que es la ley 12.913 de la provincia de Santa Fe, que habla sobre los comités mixtos, y la 14.408, que habla en el ámbito privado, y los compañeros estuvieron hablando de lo que es el ámbito público. Y bajo esa ley nosotros estuvimos trabajando desde la comisión con capacitaciones, con formación, y justamente para fomentar esta herramienta tan poderosa que para nosotros es un ámbito de discusión que pone en el eje la prevención y la salud de nuestros compañeros y compañeras en el ámbito laboral. Pero como disparador me gustaría utilizar el por qué los trabajadores se tienen que involucrar en esta materia de prevención dentro de los ámbitos de trabajo. Y nos vamos a una vieja época, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a las diferentes revoluciones industriales, donde el trabajo era totalmente insalubre, donde los accidentes, las enfermedades, las muertes eran moneda corriente, donde habían jornadas que no tenían un límite horario, sino que eran de 12, 14, si trabajaban en el campo era de sol a sol, y donde el trabajador era parte de un engranaje, de un sistema productivo capitalista que lo único que le interesaba era solamente producir, sin fomentar el compañerismo, sin fomentar la capacitación y la formación, y era lo único que le importaba. ¿Cómo se logró cambiar esa historia? Se juntaron y se empezaron a unir los trabajadores, se crearon los primeros sindicatos, y a través de esa unión se encontró una solución colectiva que logró torcer de a poco la historia que se estaba viviendo. Por eso mismo es importante resaltar esto, porque los derechos que hoy vemos y gozamos como naturales no nacieron de un escritorio, sino que nacieron en la calle, a través de la huelga, que hoy nos quieren sacar esa herramienta, a través de mucho esfuerzo, a través de mucho sacrificio, a través de compañeros y compañeras que han dejado la vida por esta causa tan noble. Surgieron diferentes organismos internacionales también para poder crear normativa para cuidar a los trabajadores. Ahí está la OIT, que en el año 2022 se lanzó el principio de derecho fundamental de un entorno seguro y saludable. Y para poder lograr este entorno seguro y saludable hay dos convenios que nosotros lo teníamos ratificados anteriormente desde Argentina, que es el convenio 155 y el convenio 187. De esto voy a decir dos aspectos de cada uno. El convenio 155 lo que indica es que tiene que haber una política a nivel nacional en materia de prevención. Nosotros la tenemos la 19.587, la 24.557 y diferentes decretos, resoluciones y demás. Bueno, esta ley que estamos hablando, esta ley provincial, es una de esas herramientas que tenemos hoy en día para poder generar estos espacios seguros y saludables. Y otro aspecto que tiene este convenio es la responsabilidad que tienen las empresas de crear un entorno apto para que el trabajador ni se accidente ni se enferme. Y el convenio 187, que es uno de los que más me gusta a mí, porque habla de una mejora continua. Y en esa mejora continua la podemos interpretar como la creación de una cultura de prevención, que es tan importante, no solo la parte normativa, sino que todos nos involucremos y seamos protagonistas del cambio que queremos lograr. Y el otro aspecto que trae es la importancia del diálogo social entre los diferentes actores del mundo del trabajo. Empleadores, trabajadores y un Estado presente que ayude a regular esa situación. ¿Y por qué son tan importantes esta herramienta de comité mixto? Porque la prevención siempre es importante y muchas veces también es urgente.
Pero también es urgente e importante, y más en estos tiempos que corren, todo lo que tiene que ver con materia salarial, la defensa de los derechos laborales, y por eso mismo no podemos poner en una misma mesa de negociación, cuando hablamos de prevención, tener en la misma discusión la parte salarial o los derechos. Por eso es tan importante y ponemos en valor y vamos a velar por una ley nacional que incluya en todos los territorios a lo largo y ancho de nuestro querido país esta gran herramienta que son los comités mixtos de seguridad y higiene. También en el día de ayer y en diferentes paneles se habló de la parte de riesgos psicosociales. Y cuando hablamos, bueno, la OIT este año lo puso como lema de generar un entorno psicosocial seguro y saludable para nuestros trabajadores. Y cuando hablamos de riesgos psicosociales hablamos de estrés, hablamos hoy en día de la hiperconectividad de este aparatito y cómo llevamos a todos lados lo que, nuestras responsabilidades y lo que nos sucede. Hablamos también de la inmediatez con la que vivimos, que todo es para hoy y lo que no es para hoy es para ayer, y todas las sobrecargas, ¿no?, que tenemos, tanto laborales como las responsabilidades personales y familiares y todo lo que tenemos como personas, porque la persona es una integralidad, no somos solamente que estamos para trabajar, sino que también estamos para ser felices. Y con esto voy terminando, no voy a robar mucho más tiempo. Ante esta tamaña problemática que tenemos hoy en día con los riesgos psicosociales, la respuesta no puede ser individual, sino que la respuesta tiene que ser colectiva. Y cuando hablamos de respuesta colectiva, hablamos de algo que tiene nombre y que tiene historia. Hablamos de nuestros sindicatos, hablamos también de un Estado presente y eficaz. Y cuando hablamos de nuestros sindicatos, no solo hablamos, que es muy importante, y vuelvo, y perdón la redundancia, pero en estos tiempos, la defensa salarial y la vulneración de nuestros derechos, somos los primeros que están en la línea de la defensa para nuestros compañeros y compañeras, sino que también los sindicatos son turismo. Estamos justamente en la costa atlántica y viniendo para acá, ¿cuántos hoteles sindicales tenemos en esta linda ciudad? ¿Y cuántas familias pudieron vacacionar por primera vez y conocer el mar? Bueno, también tenemos capacitación en los sindicatos, formación, tenemos la parte de previsión para acompañar a nuestros jubilados, la obra social, tenemos deporte. Y cuando hablamos de capacitación, como la que estamos ahora, hablamos de encuentro, hablamos de compartir. Cuando hablamos de deporte, también hablamos de encuentro, de comunidad. Cuando hablamos de turismo, hablamos de comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, hablamos de una red. Y cuando hablamos de red, hablamos de contención. Y cuando tenemos contención, tenemos esos espacios seguros para que nuestros compañeros y compañeras puedan dialogar, puedan explayarse, porque hoy en día también se habla mucho de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar lo que es de un compañero a otro. Nunca va a saber si a una compañera, a un compañero tiene problemas con el hijo, con la esposa. Eso nunca va a reemplazarlo, la empatía que puede tener el trabajador hacia otro trabajador. Y para cerrar, prometo, tenemos a un gran argentino que es el Papa Francisco, que justamente él nos pedía que hagamos lío, que estemos en esa revolución necesaria, y nos dijo que no vayamos al fondo de la fila, sino que estemos al principio para generar esa revolución. Así que usemos ese ejemplo para hacer una revolución nuevamente de la solidaridad, nuevamente de la empatía y levantar bien alta la bandera de la justicia social. Así que gracias por Gracias, Walter, por participar. Tiene que seguir en las diferentes mesas. Así que seguimos con María Virginia Fernández, de Camioneros. Anteriormente, Nico era del Sindicato del Seguro y de la Mesa de Salud de CGT.
seguimos con... Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por esta invitación. Bueno, yo hoy lo que voy a contarles es un poco la experiencia. Yo, más allá de trabajar con camioneros hace 23 años, soy licenciada en Seguridad e Higiene y tuvimos la suerte... Hola, ahí está. Tuvimos la suerte de poder inscribir el primer comité mixto en la provincia de Buenos Aires con el Sindicato de Camioneros a través de una empresa de recolección de residuos, Transportes Olivos, que hoy me están acompañando a través de algunos de sus delegados en este trabajo que iniciamos hace casi 17 años atrás. Como decía mi compañero, en el 2012 salió esta ley donde dice que todos los delegados representantes de los trabajadores tienen que estar en la mesa chica y es un derecho conocer cada una de las cosas que pasen en la empresa, tener conocimiento de las herramientas, de los procesos, de todo lo que ocurra, y ese derecho hay que hacerlo valer y para eso obviamente se genera esta ley. ¿Qué pasa? En 2012, si bien estuvo la ley, no estaba la reglamentación. Esa reglamentación llega a través del decreto 801 en el 2014, que decía que había no más de 4 meses y en abril tendrían todas las empresas que inscribir en un registro único de comités estos acuerdos en el Ministerio de Trabajo, que iba a ser el ente regulador. Así que bueno, así sucedió. Cuando nosotros empezamos con este desafío, el secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Antonio Moyano, ve una oportunidad de desde estas mesas de trabajo llegar a cada una de las arterias y de los problemas que tenía cada trabajador y nos pide participación. Nos ponemos a trabajar en este tema. Y bueno, obviamente agradecemos la confianza y la visión porque así fue, empezamos a laburar, en el 2015 inscribimos el primer comité, cuando llegamos al ministerio nos enteramos que no éramos el primero de camioneros, sino el primero de la provincia de Buenos Aires y empezamos a andar, y en el medio nos encontramos con un montón de otras cosas. Desde aquel momento hasta el año pasado que empezamos a trabajar con Sergio, había solo 75 inscriptos. Y mi exposición tiene que ver un poco con la invitación a que usemos esa herramienta que tenemos. Porque es una herramienta que nos ayuda a que la empresa entienda que es un derecho de los trabajadores, pero también es una obligación. La reglamentación está muy bien pensada, tiene sistema, o sea, está todo clarificado, hasta el sistema de multas para el incumplimiento. Cada organización sindical que le pida mediante una nota formal a la empresa tiene que dentro de los 5 días hábiles que siguen recibir una respuesta de la empresa y bueno, así un montón de cosas que ponemos a disposición. Tenemos un díptico que armamos con la gente del ministerio que es informativo, donde les podemos compartir también. Hay un mail que es comitesmixtos@gba, ¿sí? Donde pueden también pedir información. Hay un equipo de gente trabajando para que esta herramienta esté a disposición de cada uno de ustedes y obviamente nosotros a disposición de cualquier necesidad, de cualquier organización sindical o institución o lo que fuere para poder ponerlo en práctica. Pero bueno, yo quiero compartir algunos conceptos que nos da la experiencia. En primer lugar, la resistencia. ¿Con qué fue? ¿Qué es lo que yo recolecto de estos 17 años de trabajo con la RECO o de los comités que fuimos inscribiendo? La primera cosa que pasa es la resistencia de las organizaciones sindicales, porque algunos delegados dicen, esto no es gremial, yo tengo otras herramientas. Es una herramienta que no le quita los derechos a ninguno de los miembros de las organizaciones sindicales o de las empresas. Entonces tenemos que perder ese miedo a que pensar por hacerlo de una forma por ahí técnica o reglamentada, estamos dejando de ser lo gremialistas que tenemos que ser. Después, por otro lado, la resistencia de la empresa,
uy, se mete el sindicato, que le tengo que compartir, que no tienen por qué saber, que la RT es algo privado. No señores, cada cosa que sucede, cada inspección del RT, cada novedad, cuando la empresa está inserta en algún programa de reducción de siniestralidad, alguna visita de la superintendencia, el delegado debe conocer qué es lo que pasa para poder acompañar y en conjunto con las empresas diseñar los planes para mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros y de las compañeras. Entonces, esos lugares se trabajan en conjunto. Y entonces después, cuando ya no nos queda otra, porque ya se formalizó y tenemos inscriptos del comité, vamos con la segunda etapa, que es cuando la empresa dice, bueno, en vez de hacerlo una vez por mes, hagámoslo cada 2 meses, no es necesario, este mes sí, este mes no. Y la verdad es que una de las cosas más importantes que nosotros desde la organización sindical aprendimos es que esto tiene que ser mensual, por eso hay un formato donde hay titulares, suplentes, tiene que ser una herramienta que funcione por sí sola, y eso nos lleva a entender con el tiempo que a veces son más los acuerdos que tenemos que los desacuerdos, porque en definitiva cuando uno está en una mesa de trabajo no es la empresa y el sindicato, son los trabajadores que también forman parte de la empresa. Entonces, bueno, en el diálogo, en esta empatía, uno se empieza a conocer y el tiempo va haciendo que sea mucho más agradable de lo que parece y que se puedan conseguir muchísimas cosas. Yo la verdad es que estoy enormemente agradecida con esta organización sindical, con camioneros, con el secretario general, con el secretario adjunto, con toda la comisión directiva, que vieron en esta herramienta la oportunidad de poder estar en las necesidades cotidianas y saber qué es lo que pasa en la empresa, cuáles son los proyectos, qué es lo que se viene. Así que básicamente los invito a todos a que nos animemos, lean, hay mucha información y estamos a disposición de charlar, de compartir, de que los mismos delegados de camioneros puedan bajar y puedan contarles cómo vivieron esta experiencia después de tantos años de trabajo. Así que muchas gracias y bueno, esto es lo que tengo para compartir con ustedes. Muchas gracias, Virginia. Pasamos a María García de Lazo. Arranca primero el compañero. Ernesto Interdonato. Sí, por la muchas gracias. Sindical de FOETRA. Muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy de FOETRA, del Sindicato de las Telecomunicaciones. En principio, antes de arrancar, quería dejarles el saludo de nuestra compañera, amiga y coordinadora general del Espacio Intersindical, Lilian Capone, que por cuestiones de agenda hoy no puede estar, pero estaría acá representándonos mucho mejor que nosotros inclusive. La idea es, para no estirarnos mucho con el tiempo, hacer una presentación de lo que es el Espacio Intersindical, una breve introducción y después va a continuar mi compañera con la exposición. Bueno, para contarles, el Espacio Intersindical arranca allá por el 2016 en un encuentro que se hizo con la Red Iberoamericana Ibersoc, en la que tiene una pata académica y una pata sindical. La pata académica se hizo justamente acá, en la Universidad de Mar del Plata, y en la Universidad de Sociales de la UBA tuvimos la presencia de más de 800 compañeros y compañeras, delegados y delegadas de diferentes sindicatos. Esa situación nos llevó a darnos cuenta que había un gran interés y una gran demanda por cuestiones que tenían que ver con la salud de los trabajadores, investigaciones y cuestiones de ese estilo, con lo cual desde los primeros sindicatos fundadores, el compañero Claudio Marín, el compañero Amichetti y el Beto Pianelli, otro gran compañero que hoy no está con nosotros, fueron los fundadores de este espacio, abriendo la puerta y haciendo la convocatoria a más de 20 sindicatos que hoy integran el Espacio Intersindical de Salud. Básicamente nosotros tenemos dos principios básicos que son los que nos llevan a todo el resto de la construcción, que son la unidad sindical, básicamente, y la construcción de conocimiento desde la clase trabajadora y con conciencia de clase, ¿no? Porque esto es una de las cosas que más nos lleva tiempo, nos cuesta
romper la primera barrera, ¿no? Que los trabajadores se sientan trabajadores, se entiendan trabajadores y desde ahí se discute el sentido de todo lo que se trabaja. Por otro lado, también comentarles que hay sindicatos, nosotros no somos de ninguna manera cerrados, dentro del espacio intersindical hay sindicatos tanto de la CGT, de la CTA, de los trabajadores y de la autónoma, con lo cual ahí reafirmamos lo que decía recién de la unidad sindical. Otra cuestión es la prevención, que es la clave de la salud en los lugares de trabajo a nuestra forma de ver. Por lo que me pone contento es que, por lo que he escuchado de la mesa, la verdad coincidimos bastante todos, con lo cual vamos a tener algunos consensos básicos para salir adelante con lo que se arme para el año que viene. Y nada, comentarles que acá hay sindicatos estatales y privados, o sea, de actividad privada y de actividad estatal. La verdad que nosotros tenemos una gran variedad dentro del sindicato, dentro de la intersindical, y respetamos una cuestión más que es muy importante para nosotros, que es la autonomía de cada sindicato. Nosotros en el espacio nos reunimos, discutimos y nos peleamos a veces también, mucho, pero nunca metiéndonos adentro de cada sindicato de base que conforma el espacio. O sea, respetamos la autonomía de cada sindicato y entendemos que así debe ser, porque como somos laburantes los que estamos acá, sabemos que la realidad va cambiando día a día y no podemos meternos a juzgar cuestiones que por ahí no nos corresponden. Con lo cual, básicamente eso, no jugamos y estamos todos juntos. Por eso hoy estamos acá, mi compañera Analía, la gallega, y yo, Tito, dos laburantes representando a la CGT y la CTA. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero. Ahora le damos la palabra a la compañera de intersindical. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy contenta, gracias. Es, como decía Tito, para nosotros es un orgullo y un honor estar representando acá a todos los compañeros que están, muchos de ellos acá, incluso presentes en este momento. Bueno, como contaba Tito, desde este espacio venimos trabajando muchos temas hace años y bueno, venimos a traer también un poquito de resumen de cuáles son los temas que trabajamos y aquellos en los que estamos metidos. Desde el tema ya desde antes venía, como decía Tito, trabajando desde 2016, 2017 que arrancó, pero bueno, en el 2019 cuando nos atravesó a todos la pandemia, también desde este espacio intersindical nos sentamos y trabajamos en lo que fue poder desarrollar cada uno de los protocolos de las distintas ramas que representamos cada uno de nosotros y sobre todo porque los trabajadores esenciales no eran solamente los trabajadores de la salud, que por supuesto fueron los que estuvieron al frente de todo lo que fue la pandemia y poniéndole el cuerpo, sino que también muchos de nosotros, por nuestro tipo de rubro, también estábamos como esenciales y teníamos que salir a trabajar y necesitábamos esos protocolos para cuidar a cada uno de nuestros compañeros, y nosotros como trabajadores de cada una de estas ramas sabemos cuáles son las necesidades que tenían ellos y bueno, lo fuimos llevando adelante. De hecho, desde este espacio se hizo no solamente una campaña audiovisual, sino que también presentamos las 6 razones por las cuales considerábamos que el COVID era una enfermedad profesional y que tenía que ser reconocida como tal. Para los trabajadores esenciales, nos quedó solamente para los trabajadores de la salud, igual es un logro, digamos, a media, pero bueno, bienvenido sea. También como intersindical sostuvimos las políticas de la salud, que la salud pública tiene que estar dentro de este sistema integral e inclusivo. Ayer lo escuchábamos al ministro Kreplan en una mesa también hablar y hacer mención de esto, ¿no? De la importancia que está que dentro de la historia clínica esté la salud de los trabajadores, o sea, ¿a qué nos dedicamos los trabajadores? Porque muchas veces los problemas que tenemos de salud tienen una raíz en el puesto de trabajo que estamos ocupando. Después también trabajamos en esto de desarrollar un programa de formación y de capacitación que fuera sistematizada y que nos permitiera ser conscientes de los riesgos que tenemos
y a los cuales estamos expuestos en cada uno de nuestros puestos de trabajo y poder discutirlo esto colectivamente con estrategias de prevención, como decimos siempre. Y esto fue lo que nos llevó a gestionar lo que hoy nosotros llevamos adelante, que es la Diplomatura en Gestión de la Salud de los Trabajadores, que es un convenio que tenemos de nuestro espacio, gracias a todos nuestros secretarios generales que también se comprometen y firman este convenio con la Universidad de Lanús. Vamos por nuestra 4ª cohorte, tenemos más de 400 compañeros militantes, delegados y delegadas que están capacitados, incluso aquellos compañeros que por ahí no terminaron, no tienen el título del secundario terminado, con la idoneidad que nos caracteriza por su puesto de trabajo y por la ley que nos lo permite, de educación pública y en una universidad pública. Esos compañeros son capacitados en todo lo que tiene que ver con la salud laboral de los trabajadores, y a la hora de sentarse en un comité mixto, por ahí hablar con una patronal, con otros sindicatos en una mesa, tienen las herramientas y el conocimiento para poder llevar adelante la propuesta que tengan ellos para la mejora. Otro de los temas que siempre tocamos desde la intersindical es promover la reducción de la jornada laboral por el igual salario, obviamente, para que haya mayor oferta de trabajo formal, pero con menos horas, e insistir en la obligación, ¿no?, que el Estado tiene de cuidar la salud y la integridad psicofísica de todos y todas. Como para nosotros es sumamente importante este lazo también académico, porque nosotros como trabajadores no somos sujetos de derecho, pero sobre todo no somos sujetos de objetos de estudio, como nos dicen. Tenemos 2 proyectos presentados y en marcha. Uno es un proyecto que es a nivel americano, digamos, porque es Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, que estamos trabajando sobre la problemática de los trabajadores de plataforma. Y es un tema que no es solamente que nos afecta a nosotros como argentinos, sino que lo vemos como región que nos está afectando. Y por otro lado, estamos generando una herramienta propia de lo que es el análisis de los factores psicosociales en forma conjunta con la Universidad de Lanús. Por último, y para cerrar, porque me están apurando, decirles que desde este espacio nosotros hemos presentado tanto una ley, elaborado una ley sobre la prevención de riesgos laborales con la promoción de la salud de los trabajadores, porque entendemos que la ley que tenemos hoy ya quedó obsoleta, fue avanzando todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y hoy esto nos ha quedado obsoleto. Y por otro lado, una ley nacional de comité mixto, que también la presentamos, pero bueno, no llegó a ser ley, pero creo que es muy importante. Y voy a hacer muy chiquitito, pero creo que dentro de esa ley de comité mixto tiene que estar incluido el convenio 190, que también afecta la salud de las, los y los trabajadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Ahora pasamos al secretario general de Patrones, Mariano Moreno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo y también presidente de la obra social de esta institución. Nosotros representamos a los trabajadores que hoy están en el mar pescando en todo nuestro litoral marítimo argentino, a los capitanes y oficiales de pesca y también a los capitanes y oficiales en el ámbito del río Paraná, en la hidrovía, en Uruguay, portuarios. Nosotros hoy encontramos una nueva realidad en lo que es la salud de los trabajadores, que es el efecto del cambio climático, la acción negativa del cambio climático sobre el mundo del trabajo. Nosotros navegamos en un ambiente, en el medio ambiente, y vemos cuáles son las afectaciones
del cambio climático sobre los trabajadores. Desde perder fuentes de trabajo en un corredor de navegación entre Puerto San Lorenzo y Puerto Barranqueras por una bajante histórica que duró 2 años en el río Paraná y que no volvimos a recuperar, a el trabajo en la pesca, donde se tienen que alejar cada vez más porque los peces, el recurso pesquero, se desarrolla acorde a varias situaciones, entre ellos la temperatura del agua. Eso se está modificando, por consiguiente, pescadores artesanales que encontraban su recurso a pocas millas de la costa, hoy no lo tienen y tienen que arriesgar mucho más para salir al mar mucho más abierto y poder encontrar ese recurso. Esas son las afectaciones que nos trae en el ámbito laboral, pero también a las familias, a las comunidades que viven sobre la costa, tanto del mar como del río, por los efectos que tiene este fenómeno, ¿no? Desde grandes precipitaciones, inundaciones, sequías y todo lo que esto conlleva, acompañado con la pérdida de muchas fuentes de trabajo, también no solamente a bordo, sino nuestras familias cuando hay ese tipo de fenómenos, como vuelvo a retirar, inundaciones en Bahía Blanca. Creo que todos los sindicatos que estamos acá hemos sido afectados a través de nuestros compañeros por este fenómeno que sucedió, como tantos otros suceden a menudo. En el mar, bueno, se da cada vez temporales mucho más fuertes y con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, barcos que estaban preparados para una determinada situación, hoy se tienen que enfrentar a peligros mucho más problemáticos. Todo esto, con la pérdida de fuente de trabajo, un contexto socioeconómico que ya de por sí es una constante de pérdida de fuente de trabajo, conflictos sociales que afectan a la salud, afectan a la salud de la familia y la comunidad. Todo esto nos encuentra además a los sindicatos con una problemática que creo que es la que yo comenté todo eso para llegar a este punto. Nuestras obras sociales están siendo destruidas. Los trabajadores sabemos darle la salud a nuestros compañeros, sabemos qué es lo que necesitan. Lo hemos hecho durante años y hemos sido parte de un gran porcentaje de salud de la nación, lo han dado las obras sociales, los propios trabajadores a los propios compañeros y sus familias. Creo que además de poder vigilar cada cuestión en la salud, qué es lo que necesitamos, lo que tenemos que tratar de llevar es nuevamente un sistema de salud donde las obras sociales vuelvan a tener la fuerza que tuvieron hasta hace 2 años, donde nos hacíamos cargo de la salud de nuestros compañeros, de las familias, de la ciudadanía, de gran parte de esa ciudadanía, y hoy otro acto en contra de los trabajadores por parte de este gobierno es la destrucción adrede de las obras sociales sindicales. Entonces, vengo a traer esa posición acá en este ámbito para que también en un futuro volvamos a tener los trabajadores la capacidad de brindar la salud, el acompañamiento en salud a los compañeros trabajadores. Así que muchísimas gracias. Quise ser muy breve. Muchas gracias, Manuel. Ahora sí, damos la palabra a Pedro Borsini, senador provincial. Muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a vos. Agradecerle a todos los compañeros que hoy están aquí, del Consejo Directivo de ATSA La Plata, compañeros de Salud Pública, de Comercio, Cabildo Restivo, de La Plata y otros compañeros que están aquí y que realmente para mí es un honor poder estar en esta charla y sobre todo agradecer al ministro Walter Correa que propone estos encuentros porque realmente es un compañero que viene del movimiento obrero y ese compañero está haciendo que ese ministerio funcione y funcione cada vez mejor. En una situación difícil para la provincia de Buenos Aires, pero que nos da las herramientas a todos los gremios, a los trabajadores, para poder solucionar conflictos. Yo quiero agradecer también a las compañeras de Calle 56, de Conciliaciones, que desde ATSA estamos constantemente yendo y dándole trabajo, pero en lo referencial, propiamente dicho, de lo que es esta ley 14.408 que se votó allá por el año 2012 y que nos dio las herramientas para proteger la salud, la higiene y la seguridad de los trabajadores, mejoró en el sentido de que nos evita
por lo menos yo hablo del ámbito de la salud privada, de estar constantemente con audiencias en el Ministerio de Trabajo por conflicto de condiciones de trabajo. Los empleadores tardaron un poco en entender esto, pero después lo aceptaron porque se dieron cuenta que eran para mejorar su establecimiento y la salud de sus trabajadores. Por eso en este ámbito donde se reúnen empleadores y trabajadores y donde se discuten las distintas problemáticas de las condiciones de cada establecimiento, por lo general salen las soluciones. Y esto se articula con la Secretaría Gremial de cada gremio, en donde el delegado que va a esas discusiones está en un nivel de igualdad con ese empleador y puede discutir de la misma manera para mejorar todo lo que tiene que ver con la salud, la higiene y la seguridad de los trabajadores. En el ámbito nuestro, que es la salud privada, el 70% son mujeres con cargas, sostén de hogar, y que se le hace muy difícil a veces llegar a ese empleo con salarios que hoy están con paritarias pisadas, en donde no le alcanza ese salario y tiene que ir a otro empleo. Por lo general, las compañeras y compañeros de la salud migran entre la salud privada y la salud pública. Para nosotros la salud es una sola, pero esa carga de trabajo genera que ese compañero tenga complicaciones muy a menudo de salud y a una edad temprana. Lógicamente que nosotros tenemos como institución gremial proteger a esos compañeros, darles soluciones, brindarles salud, como decía el compañero. Hoy lamentablemente la seguridad social está destruida y lógicamente las obras sociales sufren esto, las obras sociales sindicales, con salarios que están a la baja, con paritarias pisadas, y que lógicamente ese aporte que hacen los trabajadores para sus obras sociales son mínimos y no alcanzan a cubrir hoy medicamentos de última generación que salen carísimos, ayer lo hablábamos con Daniel, y que no se puede hacer frente lamentablemente a esos costos. Por eso es importante que velemos por esos compañeros que están sufriendo día a día las consecuencias de condiciones de trabajo que realmente son, en la mayoría de los casos, adversas para su salud. En nuestro ámbito, como les decía, las compañeras son sostén de hogar y tienen distintas dificultades. Nosotros desde ATSA La Plata tenemos un programa contra las violencias, en donde la compañera de género Karina Rodríguez trabaja y mucho con un grupo de abogados, psicólogos, en donde se le da contención, tomamos esas denuncias de violencia, y no solo violencias en el ámbito laboral de los empleadores, supervisores, a veces violencia de los propios compañeros y violencias que tienen esas compañeras en sus propios hogares, que les dificulta poder trabajar bien, que tienen problemas y muy grandes de salud y psicosociales, como hoy hablábamos. Esa contención se las damos, acompañamos a esa compañera y tratamos de la mejor manera que salga de esa situación, y lo planteamos también en estos comités mixtos, se lo planteamos al empleador y tratamos que ese trabajador pueda abordar su tarea de otra manera. Otra de las cuestiones difíciles para nuestra actividad son las adicciones, que también las trabajamos, y que esas adicciones, lamentablemente, si no se contiene al compañero y no se habla con los empleadores, ese compañero o esa compañera termina perdiendo el trabajo, lamentablemente. Hemos tenido muchas experiencias, hemos trabajado con empleadores de distintos establecimientos, y en un 80% hemos logrado que esa compañera, ese compañero pueda dejar esa adicción y pueda estar trabajando normalmente en su trabajo. Es decir, creo que los sindicatos no solo estamos para la defensa de los salarios, para las cuestiones de seguridad, higiene y condiciones de trabajo, sino también en todo lo que tiene que ver la salud de nuestros compañeros, desde la obra social, desde el turismo, desde la capacitación, que es otro tema importante para lo que tiene que ver con la seguridad, la higiene y las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, es capacitarlos. Nosotros los capacitamos
allá por el año 97, la mayoría de las compañeras y compañeros enfermeros no tenían ni siquiera un título, eran empíricos. Empezamos con distintas universidades, con los compañeros de salud pública, a trabajar para que puedan tener el título de auxiliares en enfermería. Lo hicimos también con un convenio importante con la Universidad de Salud, del compañero, amigo y gran sanitarista como Ginés González García. Y ese convenio lo firmó Carlos Hueso Campos, Ginés, y somos los mayores formadores en todo el país de enfermeros, primero como auxiliares y después como enfermeros profesionales. Y lo hemos llevado esto también al ámbito de algunas provincias de pueblos originarios, en donde en Tucumán lo hicimos con los diaguitas y en el Chaco con la comunidad Cuón, se hablaron con los caciques de esas comunidades, en lugares que se llega a lomo de burro, y esos compañeros están en la frontera, están en lugares inhóspitos trabajando y dando salud a esas comunidades. Por 3 años esas comunidades estuvieron en San Miguel de Tucumán y en el Chaco también, en donde se los contuvo, se les dio la formación y volvieron a sus comunidades como enfermeros. Y hoy están dando salud a esas comunidades. Es decir, todas esas cuestiones, como les decía, de capacitación, de contención en adicciones, en violencia, tienen que ver también para que esas compañeras y compañeros puedan tener un trabajo digno, puedan trabajar como corresponde y salir, o por lo menos estar lo más bien, en un ámbito que es muy difícil. Lo vivimos con la pandemia, las compañeras y compañeros que en un primer momento no se sabía cómo afrontarlo, los contagiados entraban a las clínicas, a los hospitales, y no había un protocolo, pues nos tomó a todos por sorpresa. Trabajamos con la provincia de Buenos Aires haciendo los protocolos para recibir a esos enfermos, pero en ese tránsito de esa pandemia perdimos muchos compañeras y compañeros que estuvieron al frente y que dieron su vida. Esos son los verdaderos héroes que tuvimos en salud de esa pandemia, como muchos trabajadores. Por eso creo que es fundamental el apoyo que tenemos del Ministerio de Trabajo. Está la compañera Dovalle ahí también del Ministerio que nos ayuda y mucho. Tenemos en estos días unirnos todos, dejar de lado distintas cuestiones que tienen que ver con matices en el movimiento obrero y juntarnos porque estamos ante un gobierno que no le interesa nada. Es una ausencia total del Estado. Ustedes imagínense la pandemia con este gobierno, la cantidad de muertos que hubiéramos tenido y ni hablar en otras provincias. Por eso tenemos que trabajar en conjunto porque quieren hacer creer que el tener un trabajo formal es un privilegio, que estudiar en una universidad pública es un privilegio, que tener la salud pública es un privilegio. No, compañeros, es un derecho que se ganó con el peronismo y el movimiento obrero como columna vertebral de ese peronismo. Por eso tenemos que recordar a aquellos que quedaron en el camino para estos derechos, seguir luchando, no quedarnos callados y de acá al año 2027 poder tener un cambio de gobierno, un gobierno que defienda un país libre, justo y soberano, y ese compañero que lo va a poder hacer, sin ninguna duda, es Axel Kicillof. Así que yo quiero agradecerles a todos, seguir trabajando en unidad. Santo Tomás de Aquino decía, unidad en el disenso. Tengamos esa unidad para poder lograr esto en el año 2027 y que Axel Kicillof, junto al movimiento obrero argentino, pueda dirigir los destinos de este hermoso país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias.
La cara, pido disculpas, no lo vi. Juan Di Pardo de ATE, tus 5 minutos y cerramos con Daniel. Muchas gracias, Juan, y disculpa que... No hay problema. Buenos días a todos. Voy a hacer una intervención muy rápida porque el tiempo nos apremia. Quiero dejar algunos disparadores desde la función que tengo del Ministerio de Trabajo como inspector. ¿Qué es lo que deberíamos abordar a futuro? La provincia de Buenos Aires siempre fue vanguardia en protección de los trabajadores, en brindar las herramientas para que los trabajadores tuvieran esa prevención. Uno se vio reflejado en la Ley 14.408 y la Ley 14.226. Esas herramientas son fundamentales porque le dieron a los trabajadores el lugar para discutir prevención, que sus espacios de trabajo sean y los riesgos que ellos identificaban sean escuchados. Yo lo que propongo como desafío es la federalización de esa ley, que todas las provincias, que en todas las empresas del país se puedan discutir con los trabajadores a los riesgos que están expuestos, cómo se pueden cuidar y cómo pueden llevar adelante sus trabajos sin riesgo. Un segundo punto que voy a abordar es riesgos psicosociales. Ya que estuvieron hablando los chicos, se vio evidenciado mucho para nosotros del Ministerio de Trabajo desde la pandemia. Tuvimos una intervención fuerte en los cementerios y en los hospitales. Creamos un protocolo para poder abordar esos riesgos psicosociales, porque entendimos que la organización del trabajo y lo que estaban expuestos los trabajadores tenía que ser tratado. Debemos darnos esa discusión, debemos llevarlas adelante y debemos lograr que los riesgos se identifiquen todos conjuntos, no solo físico-mecánicos, sino también esos riesgos que son la organización del trabajo y cómo se gestiona. Eso es una tarea que tenemos a futuro, que la tenemos que repensar y discutir entre todos, con las cámaras empresariales, con las organizaciones sindicales y con los ministerios de trabajo y secretaría de trabajo de todas las provincias. Y ahí voy al tercer punto, que es necesario la actualización de la Ley de Seguridad y Higiene. Una ley que ha quedado vieja, antigua, que tiene que plantear los nuevos desafíos que nos traen las tecnologías. Debemos lograr modernizarla y para eso tenemos que hacerlo con los trabajadores. No puede ser a espaldas de esos trabajadores que están poniendo el cuerpo día a día en la fuente de trabajo. Debemos trabajarla, debemos trabajar entre todos para que esa ley pueda ser federal, pueda ser democrática y pueda ser participativa. Los trabajadores tienen que discutir la prevención en sus lugares de trabajo. Quería plantearles eso, no era lo que tenía pensado, pero bueno, los tiempos apremian. Como disparadores, quiero dejarles una última frase. La prevención la hacemos entre todos y es necesario entender que tenemos que involucrarnos, que todos somos partícipes y que debemos construir ambientes de trabajo más seguros, más saludables y más humanos para los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y ahora sí, hacemos el cierre con el diputado nacional, Daniel Goyena. Muchísimas gracias. Mandato cumplido. Mandato, por favor. Bueno, no sé si ya buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Ya creo que venimos escuchando un paneo muy diverso, pero muy concreto, de los diferentes temas que hacen a esta cuestión de la salud de los trabajadores, ¿no? Con sus diferentes aristas, porque la salud de los trabajadores tiene su parte de cuidado de la salud, que se hacen y se realizan como cualquier otro, digamos, a partir de las acciones de prevención, promoción, atención, rehabilitación de la salud, que hacemos a través de nuestras obras sociales, principalmente. No todos, pero la enorme mayoría. Bueno, primer problema, el 80% de las obras sociales hoy no pueden cubrir la canasta básica de las prestaciones, ¿entendió? Entonces, ya una limitación enorme. Empezamos a decir, tenemos que cuidar a nuestros trabajadores y mi ley nos ha llevado a un desfinanciamiento absoluto y total de nuestras obras sociales. Entonces, claramente la solución va a ser política a través de un proceso electoral que cambie el gobierno.
Ahora, se dijo aquí varias veces, basta solo con tener un gobierno, basta solo con ganar unas elecciones y llegar al gobierno, o hace falta algo más después para sostener un proceso de transformación. Porque miren, cuando uno se pone a leer un poquito la historia y en general la historia del mismo y del propio peronismo, ¿no? Otrora con golpes de Estado, después con procesos democráticos, nos ganó la derecha. Y entonces nosotros creo que tenemos que buscar las causas profundas que posibilitaron eso. Y yo digo, cuando a veces hablamos de que hay que cantar nuevas melodías, y sí, obviamente, tenemos que adecuar la historia. Perón nos decía, hay que actualizar, si no, las cosas quedan antiguas, viejas, ¿no? En esa película, Actualización Política Doctrinaria por la toma del poder, hay que actualizar. Pero hay cosas que son fundamentales y que las que no se actualizan. Uno puede decir, bueno, ahora viene todo este tema de la inteligencia artificial, viene todo este tema de la tecnología, la geopolítica cambió. Todo eso obviamente hay que adecuar. Ahora, si vos me venís a decir que los trabajadores no son la columna vertebral del movimiento que debe generar esas transformaciones, yo te digo, bueno, ya no es peronismo. Ya no es peronismo. Si vos me vas a decir que realmente para hacer un proceso de transformación podés, no digo prescindir, pero medio usar un poquito de consulta de vez en cuando a los trabajadores, no alcanza. Pero no es una cosa para quedar simpático, no es una cosa para quedar... Es que no sale sino. Los intereses que hay que afrontar son tan grandes que si no lo hacemos con el movimiento obrero organizado, no sale. Si no lo hacemos con todos aquellos compañeros y compañeras que tienen representación política, no sale. Si no lo hacemos con todos los compañeros y las compañeras que tienen representación de cualquier tipo dentro de la sociedad, no sale. Y ese conjunto, como decía Perón, es un conjunto heterogéneo. No estamos todos de acuerdo en todo. Obviamente somos un movimiento polifacético, somos un movimiento policlasista. Vamos a tener nuestras contradicciones. El secreto es cómo resolvemos nuestras contradicciones sin darle de comer al enemigo de la patria que después nos viene a jorobar a todos. Eso es lo que tenemos que aprender de una vez y para siempre. Porque si no, vamos a repetir estos ciclos. Y la verdad que algunos ya estamos un poco grandes. Y esto que dice un gran pensador latinoamericano, García Linera, que esto de lo popular y lo antipopular son como oleadas que van y vienen. Y la verdad que lo que necesitamos es una oleada nuestra que se quede por 100 años. No que cada 4 años destruyan todo lo que logramos hacer. Miren, acá se dijeron muchas cosas, pero creo que también tenemos que poner algunas astillas que nos molesten el zapato. Porque a veces las cosas nos llevaron a una lógica que hace que los compañeros y las compañeras no hagan determinadas cosas que terminan siendo contraproducentes para el objetivo, no por buenos o malos, es porque la lógica que se nos instaló nos llevó a eso. Por ejemplo, nosotros tenemos que construir entre el subsector público, el subsector de las obras sociales, el PAMI, las obras sociales provinciales, prácticamente un sistema que hoy maneja el 67, 68, 70%. Y nos tenemos que articular para ser mucho más eficaces a la hora de comprar medicamentos, a la hora de articularnos en el uso de la tecnología, a la hora de establecer en serio un sistema de cuidados,
no un sistema de atención de la curación, un sistema de cuidado, que cuide al ser humano desde que nace hasta que se muere. Y lo tenemos que empezar a hacer entre nosotros, que tenemos esta ideología, y ya por peso propio el sistema se transforma. Si estamos todos, la enorme mayoría. Pero también tenemos que discutir si esos 4.200.000 trabajadores que se nos fueron de las obras sociales, que son los que más ganan, los más sanos y los más jóvenes, y bueno, yo quiero que vuelvan al sistema de las obras sociales. Bueno, hay que discutirlo. Porque acá tenemos un sistema de medicina prepaga que tiene 2.200.000 afiliados propios y sería insustentable por sí mismo. Se lo estamos sosteniendo los trabajadores. Hay que discutir esto. Yo cuando era ministro tuvimos un tris de volver a... Sí, después morimos las elecciones, pero un tris de volver para atrás ese decreto que permitió el descreme. Para eso necesitamos tener muy buenas obras sociales, porque nadie quiere volver a algo, por lo menos igual o mejor a lo que tenía. Pero yo les quiero decir que muchísimas obras sociales dan servicios superiores a lo de los prepagos. Hay algunos que creen que tiene el plastiquito y le da algo, no te da más. Y cuando vuelven a la obra social porque no pueden pagar más la diferencia, se dan cuenta. Entonces también ahí hay una cuestión que tenemos que trabajar. Los compañeros de la intersindical no lo dijeron, lo voy a hacer yo porque si no Lili Capone me mata. Y tenemos que discutir si por lo menos no hay una parte del cuidado de la salud de los trabajadores que tenga que estar bajo la órbita del Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Trabajo tiene que estar ahí para vigilar, constatar de que se cumplan las condiciones de trabajo. Pero hay otra parte del cuidado de la salud de todos los seres humanos y fundamentalmente los que trabajan, que están horas y horas en un lugar y son oportunidades perdidas para actuar en el cuidado de la salud. Y debería hacerse según están trabajando hace mucho tiempo los compañeros desde el Ministerio de Salud. Bueno, un tema más para agregar a la gente. Y después otro tema, el de la RT. A mí todo lo que venga del consenso de Washington y el Banco Mundial ya me da sospecha. Algo raro hay. Yo no conozco ningún... Porque uno les pregunta a los de la RT y dice, no, perdemos plata. Hace años, décadas que pierden. Yo no conozco ningún empresario que pierda plata y se quede todo el tiempo haciendo negocio. ¿Por qué no nos cuentan un poquito qué hacen con la plata en la bicicleta financiera? Es mucho lo que está en juego. Y es con dinero que le corresponde a los trabajadores. Bueno, hay que meter algunas astillitas. Discutámoslo, es para el debate. No me sirve a mí que vengan cuando yo estoy estrolado a ofrecer una cosa que sí me la tengo que pelear. Cuando era la pandemia, nosotros compramos todas las camas nuevas, por ejemplo, y compramos las de mejor calidad. Y nos criticaban, pónganlas de manijita, que las eléctricas son muy caras. Y vos le decías, ¿y la enfermera qué? ¿Y el paciente qué? Y la enfermera, porque además ni siquiera lo piensan, como ellos piensan al trabajador una cosa descartable. Entonces, bueno, si se enfermó una, se jorobó la columna, que venga otra. Pero no solamente es una cuestión de dignidad del trabajo, es una cuestión económicamente positiva, que esa enfermera que te costó formarla, que te costó tenerla, resolviendo problemas, se te vaya por un problema de enfermedad. Pero es increíble que tengamos que estar discutiendo estas cosas. Como decíamos ayer en el gran encuentro de salud que hicimos en Mar del Plata, por sacar una cajita de antibióticos del plan remediar, miles y miles van a terminar con una neumonía, adultos mayores, en una terapia. Y además del desastre humanitario que significa, que es lo más importante, la cajita vale 15 o 20 mil pesos comprada por el plan remediar. Y un día de terapia intensiva vale 2, 3 millones de pesos. Un día. Entonces que no cierran ni económicamente esto, los genios de hacer de desarrollo económico con y sin dinero. Pero ni estas cosas piensan. Sí las piensan, son unos reverendos hijos de puta. La verdad, perdón.
problemas de salud, pero forman parte de los otros días estaban psiquiatras, psicólogos discutiendo si este tipo era psicótico, psiquiátrico, qué sé yo, discutiendo todas estas cosas desde el punto de vista mío. Yo no psicoanalizo la política. Es lo que acabo de mencionar recién. Y fue el mejor diagnóstico. Porque después no me importa si lo que está haciendo es destruir la vida de todas las argentinas y de todos los argentinos. Eso es lo que está haciendo. Por eso, para terminar, mucho que discutir, mucho que debatir, pero es con los laburantes. Es con los laburantes. Y no llamarlo otro día, che, hacemos las listas. No, esto lo vamos a dar 3. Bueno, no es eso. Es otra cosa. Es volver a ser peronismo. Es volver a ser peronismo. Así que, muchas gracias por la invitación. Yo les quiero decir que cuando volvamos en el 2027 de la mano de Axel Kicillof a la presidencia de este país y al gobierno de este país, va a haber mucho que hacer, mucho que bancar. Y vamos a tener que estar todos unidos. Esa es la verdadera unión. Pensar en la patria. Nada de limarse por las redes. Perón decía, con un compañero no hay nada mejor que el compañero. Cara a cara nos decimos lo que no tenemos que decir. Pero hacia afuera, uno solo. Fuera Milei, vamos a reconstruir la Argentina, compañeras y compañeros. Es con ustedes, todos vamos a ser protagonistas. Y no hay cosa más hermosa en la vida de una persona que ser protagonista, de haber puesto una parte para construir un país mejor. Viva la patria, vamos a salir adelante, vamos a Muchísimas gracias por participar. Como dijo Daniel, si no es con los trabajadores, no sale. Muchísimas gracias.